1993 y durante 24 años actualmente integra el equipo periodístico de la revista A de Maestro de la misma entidad. Productora y conductora radial. Ella es comunicadora corporativa, jefe de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de Rama Magisterial desde 1999 a 2006, responsable de gestionar las comunicaciones corporativas de la mencionada entidad de prevención social de los maestros peruanos, que cuenta con más de 300.000 asociados a quienes brinda servicios de bienestar como beneficios de retiro, invalidez y fallecimiento, créditos sociales, viviendas, formación docente, cultura, red de librerías, revista de educación y cultura, Admaestro y programa radial Escuela Abierta. Licenciada en Comunicación Social, estudios de maestría en Periodismo, diplomado internacional en Dirección Corporativa y consultora especializada en proyectos de edición y publicación de medios de comunicación impresos y radiales. También tenemos a la compañera María de Jesús Ramos Casiano, licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de posgrado en Maestría en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, realizó en 2014 una estancia de investigación en el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. Es la secretaria técnica de la Red Social para la Educación Pública en América, Red CEPA, y editora de la revista Intercambio, órgano de difusión de la Red de Investigación Educativa de la Red CEPA. En el ámbito académico, ella es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM, donde imparte los cursos de Economía Política y Mercados de Trabajo. También es profesora del Centro de Estudios de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el curso sobre Política Económica, integrante del Centro de Análisis de la Coyuntura de la Facultad de Economía de la UNAM, donde colabora en el seguimiento de temas sobre políticas educativas, condiciones laborales y seguridad social, con énfasis en condiciones laborales del magisterio desde el 2013 a la fecha. Como parte de este centro es colaboradora en la sección de Plumas Invitadas del Universal, diario de circulación nacional mexicano. También se encuentra con nosotros el compañero Converti Rodríguez. Él es coordinador regional principal de la Internacional de la Educación. Al igual que el compañero Luis Armando Ausa Ayala, el cual hace parte del equipo asesor del CEI Nacional de FECODE, es asesor pedagógico, líder sindical, es ejecutivo de FECODE, exdirectivo del Sindicato del Magisterio de Nariño, Simana, en 2 periodos, exdirector del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, CEI Simana, e integrante de la Movilización Social por la Educación, integrante del Movimiento por la Transformación Educativa y Pedagógica. Muy bien, vamos a darle una dinámica al conversatorio de la siguiente manera. Van a haber 2 preguntas, cada uno de ustedes van a tener máximo 7 minutos, ¿sí?, para responderlas por tiempo, y de los compañeros vamos a escoger unas preguntas también que salgan de ellos y para que ustedes en un lapso más o menos de 5-7 minutos, que por tiempo no nos lleve hasta después de las 6, las podamos responder. ¿Listo? Muy bien. Para Hugo Semelman, la política entendida como la relación presente más futuro supone una realidad no acabada, donde existe un futuro posible de vivirse como una experiencia. Experiencias que nos ha dejado la implementación de políticas educativas estandarizadas y con propósitos mercantilistas. Por lo anterior, surge el siguiente interrogante:
¿Cuál es la postura de la revista respecto a la implementación de políticas educativas neoliberales impulsadas por la OCDE y el BID, entre otros, desde una perspectiva social, económica y pedagógica? Empezamos con la compañera María Ramos de México. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes, estar en este panel, especialmente porque como parte de los trabajos que hacemos en la Red Social para la Educación Pública en las Américas, que es una alianza continental de organizaciones sociales, magisteriales, que tienen como principio la defensa de la educación pública, que para nosotros contar con la revista, ¿no? Nuestra revista, la cual anunciaron hace un momento y de las cuales pueden tomar, la revista Intercambio es un espacio de difusión, pero también es un espacio de diálogo que precisamente surge en el marco de esos procesos de resistencia que hay a nivel continental y que, bueno, en esta relación con las experiencias que hay de las luchas magisteriales, pues uno de los motores, ¿no?, centrales de pensar en instrumentos que llegaran a maestras y maestros es la revista Educación y Cultura, que, perdón, me voy a pasar por acá solo para situarme en una de las... Ay, no es esa. Sí, gracias. Gracias. Y bueno, rápidamente también si me ayudan con el tiempo. Entonces, Educación y Cultura, que como comentaban en uno de los paneles, es una revista que caracteriza a FECODE, ¿no? A evento a donde asiste, es evento donde nos encontramos, ¿no?, con los maestros, las maestras y su revista en mano. Entonces, la Red CEPA, que surge en 1999, surge como una iniciativa de hacer frente a la inclusión, el intento de incluir la educación pública en los acuerdos comerciales. Como ejemplo, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, donde hubo procesos de resistencia muy importantes, y también estos rechazos a que se acordara a nivel regional que la educación se convirtiera en un negocio. Entonces, en este escenario de luchas internacionales es que la Red CEPA, ¿no?, se constituye formalmente en 1999 en Quito, Ecuador. Y bueno, en este sentido, la Red CEPA tiene una estructura de representación regional. No somos una organización formal, somos una alianza, y dentro de esa alianza existe un comité coordinador donde hay, ¿no?, diferentes organizaciones, pero bueno, hay dentro de las que destacan la Federación de Maestros de Columbia Británica, la Unión Nacional de Educadores del Ecuador, la Confederación de Trabajadores de la República Argentina, y también destaca acá la participación estudiantil, que es un elemento que para nosotros era muy importante en esta confluencia, ¿no?, de las luchas y de ver y de observar la manera en la que estos se articulan, y por ello también está dentro de esta alianza la Organización Continental y Caribeña y Latinoamericana de Estudiantes. Dentro de la estructura tenemos dos subredes, la Red de Educadoras y Educadores Indígenas y la Red de Investigación Educativa. Entonces, también aprendiendo de las experiencias que tienen la experiencia que tenían de organizaciones como FECODE, es que se instituye, ¿no?, esta red de investigación para acuerpar y tratar de identificar cuáles eran las tendencias en políticas educativas. Entonces, la gran pregunta era cómo socializar ese trabajo. Así que la respuesta, también aprendiendo, ¿no?, de lo que han hecho desde Argentina, lo que se había hecho en otras experiencias, es que surge la revista Intercambio. Y bueno, nada más para plantearles, dentro de la revista Intercambio,
justo como este puente que nos permite conectar lo que sucede, ¿no?, en nuestras diferentes experiencias, las luchas y por supuesto también las alternativas que se van construyendo, es que para nosotros se vuelve un órgano, un elemento fundamental para socializar lo que pasa dentro del continente. Y bueno, como creo que ya se me acabó el tiempo, solamente en esta primera parte de la pregunta es que me gustaría justo plantear que uno de los grandes retos que nosotras hemos tenido es que plantearse un proyecto a nivel continental tiene sus limitaciones por el alcance. Entonces, inicialmente la revista pues era impresa, pero cómo llegábamos, ¿no?, a los diferentes países. Así que nuestro elemento o nuestra base fundamental eran estos espacios internacionales donde podíamos encontrarnos, difundir, pero con la pandemia eso tuvo un límite. Así que eso nos obligó también a repensar de qué manera también podíamos utilizar otros espacios y bueno, decidimos trasladar, que ya era un esfuerzo que teníamos porque la revista la teníamos digitalmente, pero entonces acá pues la apuesta fue a seguir, ¿no?, construyendo, buscando desde estos espacios y la revista Intercambio, que por supuesto tiene su primer número, sale en el 2008. No hemos intentado que sea una publicación semestral, pero la limitación que tenemos, bueno, primero esta revista es bilingüe y justo, bueno, sé que es difícil porque no voy a poder ponerles las dos revistas. Uno de los retos para nosotros era pensar que América no era más bien, América sí es pero es una América compuesta por diferentes Américas. Y entonces esta separación que desde el neoliberal, América del Norte, Centroamérica, Sudamérica, pues para nosotros era importante repensarla y decir, necesitamos romper primero la barrera de nuestros idiomas y desde esto pues sacar un número bilingüe que por supuesto no incluye también a otras expresiones en términos de los idiomas, ¿no?, porque están las lenguas originarias. Sin embargo, decíamos que en términos de los hispano y los inglés hablantes teníamos que superar, ¿no?, ese problema, así que planteamos una revista bilingüe y en esta experiencia, les decía, pues el poder también ir utilizando otros recursos era una tarea fundamental. Y para no abusar del tiempo, tal vez si surgen más preguntas ya profundizo, ¿no?, en otros puntos. Gracias. La compañera del Perú. Buenas tardes a todos. Me siento muy feliz de estar con ustedes, de conocer al magisterio colombiano, de estar aquí en Colombia por primera vez, trayéndoles y presentándoles la revista de Derrama Magisterial. Primero les expreso el saludo de la profesora Olga Morán Araujo. Ella es presidenta del directorio de Derrama Magisterial, en representación del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación, nuestro glorioso SUTEP, por el 65 aniversario de FECODE, las conquistas a favor de los maestros y maestras logradas en estos años y por supuesto por los 40 años de la revista de Educación y Cultura, un valioso referente editorial de nuestro hermano país que es Colombia. ¿Qué es Derrama Magisterial?, dirán ustedes. No somos un sindicato, somos una entidad de previsión social que trabajamos para brindar bienestar a los maestros asociados. Tenemos cerca de 300.000 docentes asociados a Derrama Magisterial, quienes aportan mensualmente para sus beneficios de retiro, invalidez y fallecimiento. Y además les damos otros servicios como créditos, vivienda, DM hoteles, cultura, formación, asesoría previsional, DM Plaza, Bazar, Librería Crisol. Y también tenemos un programa radial que se llama Escuela Abierta, que se transmite en forma potente en una emisora que se llama Exitosa, que tiene una gran sintonía a nivel nacional.
En medio de estos servicios que damos para el bienestar del maestro, también nos preocupamos que el maestro esté informado de lo que pasa. Por eso, desde hace 34 años, publicamos una revista que está dirigida a los maestros y maestras del país para mantenerlos informados y actualizados sobre las políticas educativas, pedagogía, problemática magisterial, didáctica, tecnología, servicios, beneficios, arte y cultura. Es una publicación permanente. Sus revistas se han convertido en un punto de encuentro entre la propuesta magisterial y la propuesta académica, en un referente de consulta profesional para el magisterio, en donde convergen diversos puntos de vista sobre los temas centrales a tratar, para que el lector forme su propia opinión y tome posición sobre la temática publicada. No podemos ser como la revista de FECODE o como la revista Intercambio, tener una posición. No podemos, porque somos una institución que también tiene en el directorio a lo que ustedes llaman la patronal, ¿no? Está también el Ministerio de Educación. Y entonces nosotros lo que ofrecemos es tocamos un tema central en la revista, por ejemplo, la defensa de la escuela pública, e invitamos a colaboradores, expertos en esta temática, por ejemplo, para que, según su punto de vista, ofrezcan su análisis sobre el tema a tratar y sea el propio docente, el lector, el que tome su opinión y la posición al respecto. Hacemos una revista con alma de maestro porque nos preocupamos por él. Ahí se ven reflejados sus inquietudes, sus necesidades, sus preocupaciones. De 1990 a 2017, Derrama Magisterial se posicionó con la revista Palabra de Maestro, que llegó a tener en la última década de su publicación hasta 150.000 ejemplares por edición. Primero salía cada 3 meses con tirajes de 1.000, 2.000 y poco a poco fue avanzando a los 5.000, a los 10.000, hasta llegar a los 150.000. Estuvo en circulación durante 26 años hasta julio de 2016, en que se publicó su edición 66. Con el fin de ampliar a los públicos, a la familia, a la sociedad en general, luego de Palabra de Maestro continuó la revista que actualmente sacamos, que se llama AD Maestro, con el propósito de seguir fortaleciendo este aporte editorial de Derrama Magisterial. Sale desde noviembre de 2017 hasta la actualidad, con una estructura temática y diseño renovado y un tiraje de 32.000 ejemplares por edición. Además que sus ediciones impresas están en nuestra página web. Las revistas de Derrama Magisterial también son su repertorio, su memoria de la vida institucional desde hace 34 años. Aquí están publicadas todas las acciones, actividades, servicios y beneficios que ha hecho Derrama Magisterial desde que salieron las revistas. ¿Cuál es la postura?, nos preguntan. Nosotros publicamos bastante sobre los temas que preocupan al magisterio. Por ejemplo, en esta edición número 11 del año 2005, puede ser, 2002, la defensa de la escuela pública y gratuita como un derecho universal para todos y todas. Creemos que la educación no es un gasto, sino una inversión, un derecho que debe ser garantizado por los gobiernos para todos los ciudadanos, sin distinciones económicas, culturales o sociales. No se trata de promover una educación pública masificada y de escasa calidad para hacer más atractivo el sistema educativo privado, sino de ofrecer un buen servicio educativo estatal que beneficie a todos los peruanos sin ninguna distinción. La educación peruana lleva 3 décadas de deterioro progresivo. Este fenómeno, nos decía un articulista que publicamos en la revista, no podría haberse dado sin 3 factores determinantes: la gradual devaluación de lo público en educación, la bonanza económica vigente y sus efectos en cuanto a percepciones. Hay plata, sí, en el país, pero ¿cómo podemos tener servicios tan deteriorados en educación y salud?, nos preguntábamos en esas ediciones. Me queda un minuto.
En el transcurso de los 34 años de vigencia de nuestra revista Educación y Cultura, hemos desplegado esfuerzos para llevar nuestra revista a cada maestro del Perú. Comprenderán que llevar 150.000 ejemplares, 32.000 ejemplares a cada maestro también significa un gran esfuerzo que despliega el rama magisterial. Mandarlas, embalarlas, hacer que llegue, y las distribuimos a través de las oficinas que tenemos en todo el país. Más de 50 oficinas llegan nuestras revistas y ahí son entregadas en forma gratuita a nuestros docentes. Palabra de Maestro fue y sigue siendo la primera revista del Perú con tanto tiraje impreso y distribuido a nivel nacional, y ahora lo es de Maestro. Nuestro objetivo ahora es acercarla cada vez más a los docentes, fortaleciéndolo como una revista con alma de maestro. Y lograr que los maestros nos lean es un reto también, porque sabemos que lamentablemente, no solamente en el Perú, en nuestros países, ya no se lee tanto como antes, ahora menos con esta invasión tecnológica que cada vez resume más los contenidos. Yo siempre he dicho que el profesor me lea un artículo de todo lo que les ponemos en la revista, me siento que la tarea se ha cumplido. Y por eso tratamos de presentar una revista ágil, dinámica, con estudios con mucho sustento, pero no de demasiadas páginas, ¿no? Para que no se aburran, 5, 6, 7 páginas ya es demasiado. Tratamos de presentarlo a colores, con muy buena calidad del producto, con fotos que hablen por el artículo que lo estamos presentando, ¿no? Eso también tiene que ver con la mejora de nuestra producción editorial. Esa es nuestra postura, apoyar a los docentes en todo lo que sea de interés de ellos. Y esperamos que podamos así brindando este servicio editorial a través del tiempo junto con Derrama Magisterial. Gracias. Muchas gracias. Invito al compañero Converti. Sí, buenas tardes, compañeras y compañeros. Voy a hacer un comentario. Creo que es su único comentario a el tema planteado que indica aquí que se refiere a proyecciones internacionales de la revista de FECODE, que me parece que es un tema muy atinado, y sobre todo a partir de los comentarios y los análisis que se hicieron en los paneles anteriores en el sentido de los dilemas y los desafíos que tiene esta gran revista que produce FECODE durante tantos años. En ese sentido, nos parece lo siguiente: primero, valorar esta revista. Es una revista que tiene un valor no solamente por los años que tiene, 40 y resto de años de estar saliendo de manera sistemática, sino por las temáticas que aborda y que le da contenido, sin duda, a una dinámica de movimiento pedagógico. Nos parece que se dijo algo muy importante en el panel, por lo menos en el último en el cual yo estuve, que es que hay un cambio. Y ese cambio de etapa, de época, de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando con los sistemas educativos, etcétera, implica la revista. Y también la llama a que aborde otros temas que nos parece que es importante documentar a la población educativa. Y digo eso porque esta revista tiene una proyección muy importante con un grupo o con todos los afiliados y afiliadas que tiene, y más allá porque hay poblaciones fuera de Colombia que le da lectura a la revista. Me refiero que es importante abordar temas centrales hoy día como la política educativa que están promoviendo las instancias institucionales internacionales que precisamente están orientadas a la privatización y al comercio educativo. Ese es un tema central porque tiene muchas aristas, y no solamente eso, sino que se actualiza de manera constante y que propone la ejecución de políticas en ese sentido, en donde
los gobiernos les gusta que estas instancias internacionales les indiquen el qué hacer educativo, además de que le pasan dinero, sin ninguna duda. Entonces, ese tema creo que es muy importante documentar a la población educativa, y lo digo que a través de esta revista por la incidencia que tiene entre sus afiliados y afiliadas. Sin duda, documentar en este país la incidencia que tendría un acuerdo con la OCDE es sumamente importante en términos de la política educativa. Y nos parece que también el tema pedagógico es de gran importancia hoy día. Habría que decir de que hoy día ciertamente el tema pedagógico cobra gran importancia precisamente porque los bancos, la institucionalidad mundial, etcétera, financiadora de toda la política educativa, está diciendo cómo se tiene que realizar la pedagogía. Y el movimiento sindical, habría que decir, compañeras y compañeros, que no necesariamente ha tenido una incidencia y una opinión documentada con relación a lo que tiene que hacerse en términos de la pedagogía. Aclaro esto, no toca a todas las organizaciones en América Latina, no hablo de FECODE, porque FECODE está entre las excepciones porque tiene muchos años de estar bregando en esto. Pero hay muchas organizaciones en América Latina que usted les habla de lo pedagógico y no saben abordar necesariamente el tema pedagógico porque se han hecho expertas precisamente en el tema reivindicativo, en el tema corporativo. Y ese es uno de los cambios centrales. Hay que abordar propuesta de política pública educativa alternativa a la propuesta neoliberal, y hay que abordar propuesta pedagógica alternativa a la neoliberal. Y digo eso por lo siguiente, porque precisamente por lo que dije anteriormente, estas instancias se metieron y se van a meter más en la pedagogía, y sobre todo por el tema virtual, ¿de acuerdo? Están indicando cómo se aplica la enseñanza, pero además de eso, porque están vendiendo paquetes que implican una pedagogía que saca al educador y a la educadora del rol de educador. Y nos parece que eso es sumamente esencial, en donde entonces las organizaciones tienen mucho que decir con relación a esto. Los educadores y las educadoras parece en algunos casos que se conforman con ser ejecutores y ejecutoras de la pedagogía y de la política educativa que les indican los gobiernos, y hasta ahí llegan, se conforman con eso, y ese no es el rol hoy día. Y si no lo dice el Banco Mundial, siempre digo este ejemplo cuando tengo la oportunidad, porque hay que leer un documento del Banco Mundial que se llama Profesores Excelentes. En ese voy a hacer solo una intervención, entonces voy a cerrar, ¿de acuerdo? Solo una. Entonces, el Banco Mundial dice con mucha claridad, hay un problema, y el problema es cuando el educador y ellos dicen educador, yo digo educador y educadora, se mete al aula y cierra la puerta y dice, no sabemos qué sucede ahí dentro, ¿de acuerdo? Y tiene razón, no se sabe qué sucede ahí adentro. Claro, por eso entonces ellos están advirtiendo que tienen que dar cuenta de la pedagogía. Exactamente. Ahora, compañeras y compañeros, si bien es cierto, este es un desafío que le toca incorporar a la revista, quiero decir lo siguiente: nosotros como Internacional de la Educación podemos facilitar un proceso que tiene que ver con la revista también por el tema que se planteó en ese panel, y se indica
que hay un problema de financiamiento y de distribución. Nosotros no vamos a resolver ni financiamiento ni distribución, pero podemos facilitar la divulgación de la revista, ¿de acuerdo? Y vamos a plantear, vamos a sugerir la posibilidad de que hagamos un conversatorio, como se llama esto, virtual, con las demás organizaciones en América Latina afiliadas a la Internacional de la Educación, que tienen revistas muy importantes también, con diferentes experiencias históricas, con diferentes temáticas, pero todos relacionados con el tema político-educativo, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a tratar de que se sume a Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú, y que tienen que decir sobre esto, cómo abordan estos temas que son de preocupación de FECODE para tener impacto en sus propias poblaciones, y cómo documentar, incluso articular una lógica entre todas las revistas, porque es el pensamiento educativo latinoamericano, y que sería muy importante que entre todos y todas se pusieran de acuerdo para incorporar temáticas que les sirvan precisamente a los desafíos del sector de la educación. Y con eso yo concluyo la intervención. ¿Ok? Tenemos un compromiso de la internacional. Quedó grabado. Perfecto. Es que lo he dicho en público por eso. Muy bien. Ahora el compañero Luis Armando. Muchas gracias. Un saludo cordial a María Ramos, a Mariela, a Nicana y a Converti Rodríguez, de parte de todos los maestros de Colombia. Muchas gracias por compartir estas reflexiones importantes para nosotros. Gracias a ustedes también, estimados asistentes, por hacer presencia en este conversatorio. Yo quiero inicialmente decir lo siguiente: la revista Educación y Cultura es hoy por hoy el principal medio de difusión y socialización de las tesis del movimiento pedagógico colombiano, y la expresión clara y evidente de lo que hace FECODE, de la dignificación de la profesión docente, de la defensa de la educación pública, la divulgación de la pedagogía como un saber propio de los maestros y maestras, además de ser un espacio abierto a la investigación que hacen los maestros, tanto en el campo de la educación como de la pedagogía. Con estos 153 ediciones que tiene la revista Educación y Cultura, ininterrumpidas desde 1984, se consolida como la revista más importante de Latinoamérica, diría yo, por la variedad de temas, la calidad de los autores, la posición crítica y analítica, el espíritu investigativo y cultural, la organización de sus sesiones y la confianza que ha ganado por la participación entusiasta frente a las convocatorias que realiza para escribir. Desde su origen, el movimiento pedagógico, y como órgano de difusión del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, es ella un acontecimiento cultural y pedagógico de gran importancia para la memoria y la historia de las luchas que con inteligencia y con dignidad ha realizado FECODE y todas sus filiales. Por eso hoy estamos conmemorando esos 40 años de nuestra revista Educación y Cultura. Para la segunda parte de mi intervención, quisiera comentarles que estoy muy de acuerdo con lo que esta mañana Marx
el maestro de México, decía que todas las instituciones, de acuerdo a los tiempos que hoy estamos viviendo, deben refundarse. Y cuando hablaba en esos términos, yo pensaba que no solamente las instituciones otras, distintas a la nuestra, las organizaciones sindicales, solamente tienen que refundarse, sino que nosotros también. Y por ello, creo conveniente hacer algunas reflexiones al respecto. Yo incluso decía en alguna oportunidad, cuando el presidente Petro asume la presidencia de nuestro país y que planteaba las transformaciones, FECODE debe transformarse. Y esa es una tarea que necesariamente tenemos que abordarla, debatirla al interior de la federación. Por eso me atrevo a plantear lo siguiente. En ese nuevo ciberespacio del cual somos habitantes, se tejen muchísimas tramas, muchísimas urdimbres de relatos, de microrrelatos, de macrorrelatos, que tienen como soportes muchísimas formas de escritura. Los sindicatos tenemos muchas formas de escritura: radio, televisión, textos publicitarios, discursos pedagógicos, revistas, cine, bueno, entre otros. Allí se inscribe un simulacro de unas ciertas subjetividades marcadas por la lógica del signo mercancía. Nosotros no nos hemos escapado a toda esa incidencia del neoliberalismo en educación. Impronta que atraviesa ese campo escolar, lo ha atravesado totalmente en las instituciones educativas que se han convertido en mansiones de mansedumbre, prohibiéndonos el saber como la posibilidad de pensar por cuenta propia. Y aquí cabe la pregunta: ¿qué tipo de estrategia comunicativa tenemos las organizaciones sindicales? ¿Tenemos una política comunicativa coherente, real, para que nos permita estar acorde con estos nuevos tiempos? Todas esas tecnologías de la información y la comunicación nos confirman hoy por hoy que somos homo digitales, y obligándonos a comportarnos y actuar a veces como zombies, como robots, y enredados en las redes sociales, acosados por las fantasías que genera esa conectividad. Hemos perdido el don narrativo, los maestros y maestras. Los maestros ya no conversamos rostro a rostro, estamos enredados en las redes sociales. Por eso me parece bien importante que FECODE y los demás sindicatos de América Latina tienen ese compromiso ético, estético y político de convertir sus actos comunicativos en memorias reflexivas para contrarrestar el despojo territorial de ese etos cultural. El problema del neoliberalismo es que se metió también con nuestra cultura y está arrasando con nuestra cultura. Por otro lado, la comunicación desde una política cultural educativa generada por FECODE y los sindicatos de América Latina tienen que abrir pequeños agujeros negros en la atmósfera educativa por donde se vayan todos esos lenguajes de la domesticación y de la servidumbre voluntaria. Así, la revista Educación y Cultura tiene que construir puentes dialógicos para que docentes inauguren nuevas pedagogías que posibiliten y construyan maneras muy otras de estar, de ser, de pensar, de saber, de sentir, de existir y de vivir con. Los estudiantes recuperen el deseo de saber y el aula de clase se convierta en lugar de toma de la palabra.
FECODE tiene que generar otros modos de leer, de escribir, de escuchar. El problema de las revistas no es la parte administrativa de las revistas, ¿cómo sería? No, eso es fácil. Aquí el problema de fondo es esas otras maneras de leer, de escribir y de escuchar. Muy bien, muchas gracias. Esta fue la primera pregunta. La segunda pregunta con base en lo siguiente. Nuestra revista Educación y Cultura ha sido la expresión del movimiento pedagógico, de maestros y maestras que aportan a la transformación de la educación, abierta a todas las corrientes del pensamiento, donde el diálogo pedagógico es fundamental para el enriquecimiento de la misma. Diálogo necesario para la consolidación del PEPA y las EPA, que buscan contrarrestar las políticas educativas neoliberales. Por ello, es importante conocer por parte de ustedes cómo se conciben los diálogos con revistas de otros países para promover intercambio de conocimientos, colaboración e investigación y visibilidad internacional. Quiero empezar al contrario, ¿no? Si me permite el profe Aus, para que cambiemos la dinámica. Bueno, sobre esa pregunta quisiera hacer los siguientes comentarios. La revista tiene que multiplicar los puentes interactivos que median entre FECODE y las regiones, entre FECODE y la nación, entre FECODE y el mundo, configurando una gran red comunicativa. Y aquí estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Converti en el sentido de establecer esos diálogos virtuales para constituir esa red comunicativa de los sindicatos en América Latina en el tema de comunicación. ¿Para qué? Para que se pueda resistir a ese imperio de la información solamente como modelo pedagógico cognitivo neoliberal, abriendo grietas y gritando nuestros propios gritos, como lo plantea Katherine Watts, y ella dice: mi grito es parte de un espanto relacionado y relacional. Es un grito frente al sistema capitalista, extractivista, patriarcal, moderno, colonial, que nos está matando a todos. Frente a la desesperanza que desespera y frente al qué y el cómo hacer. Es decir, las revistas deben constituirse en una máquina, o en un dispositivo de desmonte colonial. Si eso no está haciendo una revista, no tiene sentido. La revista Educación y Cultura, como una máquina, como un dispositivo semiótico que debe tener como soporte un trípode. El trípode ético, estético, político. Y aquí surge una escritura política, una escritura estética, una escritura ética. Esos son dientes afilados, muy puntiagudos, para que a partir de allí se pueda resistir a esa jerga pedagógico-didáctica, jerga que el sistema neoliberal está inoculando, efecto de todos esos reformismos pedagógicos durante más de medio siglo al sistema educativo colombiano. Entonces, al constituirse las revistas en una máquina de desmonte colonial, debe desarticular y rearticular otros modos de leer, escribir y escuchar para transformar los esquemas de domesticación cultural que inyectaron a las comunidades bajo la ficción de una comunicación universal mitificada por la civilización y el progreso.
Y finalmente planteo algunas propuestas: conformar una gran red comunicativa que se resista al imperio de la información como modelo pedagógico cognitivo neoliberal, con miras a fortalecer el movimiento pedagógico latinoamericano y generar proyectos pedagógicos, proyectos educativos pedagógicos alternativos. Con organizaciones sindicales de Argentina, Chile, Brasil, México, Perú, Estados Unidos, Canadá y otros, se plantea un proyecto para intercambio de publicaciones, y que sea este espacio y el momento para fortalecer relaciones y establecer convenios. Hemos tenido contacto con la revista Rethinking School de Milwaukee para intercambiar ediciones y el permiso para publicar algunos de sus artículos en nuestra sección internacional. Promover debates y eventos nacionales e internacionales con temáticas como neoliberalismo en educación, tecnologías de la información y la comunicación en educación, lectura, escritura, escucha. Establecer convenios de cooperación para desarrollar investigaciones del orden educativo, pedagógico, sindical y político que permita contribuir a la formación de los maestros agremiados y a generar proyectos educativos pedagógicos alternativos. Y generar una estrategia de la comunicación alternativa desde una política cultural educativa, desde los sindicatos de América Latina. Muchas gracias. La compañera Mariela. Bueno, lo importante es que hay coincidencias, ¿no? De comunicarnos mejor. Cómo promover. Más adelante, más adelante. ¿Dónde empieza? Ahí. ¿Cómo conciben los diálogos? Es la pregunta, ¿no? Bueno, nos parece muy positivo, de mucho aprendizaje. Es para nosotros la primera vez que estamos así en un encuentro internacional, en un diálogo internacional. Y lo más satisfactorio es que hay coincidencias, ¿no? Justamente yo también ponía que debemos crear redes de revistas de educación utilizando la omnipresente ahora comunicación digital, pero utilizarla no para que nos llene de sus ideas neoliberales, sino justamente para que sea un espacio para difundir lo que nosotros queremos: la defensa de la escuela pública, la revaloración del magisterio, la construcción de un mundo más equitativo y no tan individualista, que es en el que vivimos actualmente. Creo que lo podemos hacer, crear una sección en donde publiquemos lo que está pasando en cada país. Es increíble, pero a veces se piensa que lo que pasa en Perú solamente pasa en Perú, pero no es así. Compartimos casi la misma realidad en México, Costa Rica, aquí en Colombia. Ahora mi país estaba invadido con la violencia, realmente que nunca ha habido, como está viendo en esta magnitud, que al Perú lo tiene preocupado, pero que también el sistema lo está utilizando para sacar provecho y para que la gente tenga miedo y ya no se preocupe pues de los problemas esenciales que nos agobian cada día, ¿no? Los medios de comunicación, que mataron a uno, que murió así, que uy, es terrible, ya no da ganas de prender televisión porque todo es muerte, violencia, asesinato, matanza, y la gente está preocupada por eso y aceptando las condiciones de pobreza y de desigualdad que vive el Perú en estos momentos. Nosotros en Derrama Magisterial, también por iniciativa de este nuevo directorio, he iniciado una serie de conversatorios llamados Diálogos por la Educación, también con este mismo objetivo. Junto con el SUTEP, Derrama Magisterial, con el SUTEP, estamos organizando los diálogos de educación, donde estamos abordando diversas temáticas, invitando a las autoridades del gobierno, a especialistas de diferentes
academias, no solamente la educativa, todos son bienvenidos. La primera fue en septiembre, si no mal no recuerdo, donde incluso estuvo el ministro de Educación actual, estuvo el secretario general del SUTE compartiendo el panel, lo que es alguna cosa extraordinaria, ¿no? Estuvieron representantes legislativos, congresistas, y luego el segundo diálogo ha sido en Cusco, ¿no? Donde tuve la oportunidad maravillosa de conocer a algunos amigos que están aquí, a Sonia, a Leso, a Converti, a Manuel, realmente a Emilberto de la FECODE, quien ha tenido la buena idea de invitarnos y al cual estamos muy agradecidos por estar acá. Entonces sí podemos dialogar, ¿no? Y creo que sí. ¿Por qué no crear esto? Reunirnos virtualmente, como ha hecho Converti, organizar ese tipo de conversatorios, luego difundirlo a través de nuestros canales de comunicación, a través de nuestras revistas, con una sección especial. ¿Por qué no intercambiar artículos? Como les digo, lo que interesa a Perú, interesa a México, es lo mismo, tener diferentes puntos de vista sobre esta realidad. De nuestra parte estamos dispuestos a estos retos con la revista AD Maestro porque es necesario, es importante, como digo, nosotros, nuestra función principal es difundir, divulgar y llegar con esta información hasta el último maestro peruano. Y vamos a seguir en ese propósito. Muchas gracias. Antes de terminar, quería terminar con una frase muy bonita que encontré de un paradigma que tienen los maestros, que es el gran Horacio Ceballos Gámez. Él dice, ¿no? Maestro, en tu libro de lucha he aprendido que no traicionar es un mandamiento. Tú me enseñaste a vencer ciudades y lisas montañas, a no retroceder como el agua constante. Yo creo que no debemos retroceder porque esta lucha es fuerte. Cada quien desde el espacio en que está, sabiendo utilizar de la mejor manera sus canales de comunicación. Y nosotros haciendo periodismo educativo de formación dirigido a los docentes. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, yo quiero, antes de que la compañera María haga su intervención, yo quiero agradecerles la asistencia y la concentración. Yo he estado atento a ustedes y los he visto muy concentrados escuchando a nuestros panelistas. Algo que no ha sucedido en otros espacios, porque yo también he observado donde se dispersa un escenario lleno, pero se dispersan y poco. Creo que sí, debí de haberlo hecho desde el inicio. Y bueno, la siguiente, por favor. En esta pregunta, confieso que cuando comentábamos con los compañeros justo cómo concebíamos los diálogos con otras revistas, lo primero fue pensar precisamente, ¿no?, cómo plantearlo desde la relación con la revista Educación y Cultura, y lo que nos surgió es el reconocimiento a esa experiencia que desde las diferentes organizaciones se da para construir localmente, pero también para construir en un marco internacional, que me parece le da también otro sentido a la lucha, porque las luchas, aunque suceden dentro de nuestros territorios, también los trascienden, porque una de las virtudes que tenemos, ¿no?, cuando nos encontramos en estas, frente a este reconocimiento de las otras y los otros, es que mientras decía la maestra, es que lo que pasa en otros lugares también está pasando en mi país. Y entonces las revistas, aunque pareciera que nos negamos a morir, pues seguimos siendo un instrumento muy importante que nos permite escuchar lo que desde otros espacios está sucediendo. Entonces, esto sobre cómo lo concebimos esos diálogos, pues por supuesto coincidimos en términos de lo que representa este intercambio de experiencias, pero también pensando en términos de lo que implica romper las barreras que nos imponen nuestros gobiernos, ¿no?, como pensarnos como países aislados, como sujetos aislados, y que una apuesta dentro de la revista Intercambio, por ejemplo, es llamar no solamente a que los grandes expertos escriban, que eso es muy importante, por supuesto, porque nos nutren, pero otro elemento que pensamos es indispensable es llamar a los maestros y a las maestras que en su quehacer cotidiano pues tienen mucho trabajo, y sabemos que es difícil
porque uno de los temas, ¿no?, respecto a la dificultad de leer, pues implica también la carga de trabajo, porque tienes que llenar reportes, porque tienes, recuerdo un meme que vi en algún momento que es que la docencia es la única profesión que para trabajar tienes que trabajar antes, para dejar de trabajar tienes que trabajar primero, y entonces el trabajo nunca termina, y el trabajo por supuesto que es reivindicativo, pero con estos cambios, ¿no?, con la manera en la que se realizan las gestiones, ¿no?, de nuestra labor, pues por supuesto que va reduciendo ese espacio que tenemos para reflexionar. Entonces, precisamente por eso la revista y la experiencia desde los diferentes espacios es fundamental, ¿no?, para decir que eso, porque seguramente en el mundo hay también, ¿no?, muchas experiencias que están tratando de recuperar. Y bueno, quiero solamente hacer referencia a dos casos. Primero, yo no vengo en representación, por supuesto, de México, vengo en representación de la red, que es una alianza, pero no podría dejar de hablar de México si no fuera a través de estos espacios en los que nos hemos encontrado, porque una peculiaridad de México es que el magisterio es muy grande, es muy diverso, pero un gran problema es que los maestros se afilian al único sindicato que tenemos, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es un sindicato corporativo, decimos en México es un sindicato charro, antidemocrático, y eso por supuesto tiene una dificultad, que es que siempre responde a los intereses del gobierno en turno. Y bueno, para nosotros como mexicanas, mexicanos, contar con espacios, con el apoyo de organizaciones magisteriales, organizaciones hermanas, para mostrar que en México había disidencia, que en México había maestros democráticos, pues fue justo a raíz de instrumentos como estos, donde pudimos contar nuestra propia mirada de la historia, donde pudimos dar cuenta de las luchas y entonces reconocer, primero, por supuesto que había tendencias, pero mostrarle, ¿no?, al mundo que en México la lucha de los maestros y las maestras es histórica. Entonces, visibilizar lo que muchas veces no se quería ver, porque por supuesto en el marco de las articulaciones internacionales siempre son las representaciones sindicales, ¿no?, un elemento muy importante, pero en los países también las representaciones son diversas, y para nosotras tener el diálogo, abrir esta posibilidad, ¿no?, de que se vieran experiencias democráticas era fundamental. Y bueno, no podía cerrar como esta parte sin pensar precisamente que los diálogos deben de, por supuesto, ser esos diálogos, pero también deben de ser puentes, y pensaba en términos justo de algunas ideas que se estaban planteando, primero respecto a lo que implican las revistas como una iniciativa política que refleja proyectos comunes. Y entonces, si bien la revista no es la revista de una organización, es la revista de muchos y muchas maestros, maestras, estudiantes de organizaciones sociales que tenemos como proyecto común la defensa de la educación. Y en este reconocimiento partimos también de lo común, que bueno, es esto que les acabo de señalar, y también la construcción de la educación que nuestros pueblos necesitan. Así que iniciativas políticas reflejan proyectos políticos, y eso nos lo enseñó la revista Educación y Cultura, por lo cual pues queremos agradecer también, porque siempre contamos también con el consejo de John Ávila, de José Hidalgo, de Henry Sánchez Heredia, que en su momento pues han estado ahí presentes, al igual que maestros de la CETERA como Miguel Dualde, que es una pieza clave para pensar la educación de otra manera, para pensar también la revista de otra manera, la investigación. Y bueno, podría nombrarles a todos, pero ahí está la revista, y tienen a quienes forman parte del comité editorial. Y nada más compartirles nuestro siguiente número, que ya no lo puse, perdón, pero está de próxima publicación, lo pueden consultar en el enlace que les pusimos. Habla sobre la revitalización de las lenguas originarias, y para echar a andar este tema, pues desde Colombia hubo mucho que ver, por supuesto las diversas organizaciones que participaron, y este número es de hace algunos años, pero también se abrió el tema de la descolonización educativa de los pueblos originarios gracias a la experiencia de maestras y maestros colombianos, y aquí está una foto de niñas y niños de La Guajira. Entonces, pues con esto comparto. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Para que ustedes tengan en cuenta también, al interior de nuestro país, las filiales, las regiones tienen sus revistas también. Cada filial tiene su revista, ¿sí? Algunas con más trayectoria que otras, pero al interior de nuestras filiales también tenemos revistas que algunas de ellas alimentan a la revista Educación y Cultura. Por eso es importante tanto los diálogos internos como los externos. Y gracias por todas las apreciaciones que ustedes han dado y por esas recomendaciones.